Cinismo al grado plus de la dictadura. El régimen de La Habana, nada más y nada menos que ha salido en la cuenta del canciller de la dictadura, Bruno Rodríguez, a hablar sobre las protestas en Estados Unidos contra el presidente Donald Trump. Yo quiero que usted me diga, si un cubano protesta en Cuba contra el dictador Miguel Díaz-Canel, ¿qué le pasa? Si un cubano hoy protesta en Cuba contra el régimen de La Habana, ¿qué le sucede? El mismo régimen que tiene más de 1,000 presos políticos, el mismo régimen que dio la orden de combate contra el propio pueblo que se manifestó el 11 de julio del 2021, ahora celebra en la voz de su canciller que más de 8 millones de personas en más de 3,000 ciudades de Estados Unidos y del mundo se manifestaron contra el presidente Donald Trump. Evidencian creciente descontento con gestión gubernamental, fundamentalmente contra la abusiva política migratoria y las acciones bélicas y constantes amenazas, y el costo de la vida aumentan los presupuestos militares. Debe recordarse que Estados Unidos no sufre ningún bloqueo económico ni la agresión de ningún país contra su pueblo y territorio. Pone estas imágenes, como le dice más Jorge Castro, lo único que demuestra es que en la democracia liberal estadounidense se puede protestar, en el régimen que tú representas no. Donde es ilegal hacer protestas contra un régimen que lleva 67 años en el poder por una misma familia, robando, le dice Enrique, reprimiendo, encarcelando, fusilando. Es en Cuba, de eso tú no hablas, abajo la dictadura. La narcoterrorista tiranía de Raúl está financiando las protestas del estiércol. No deben tener muchos agentes del terrorismo internacional. Del G2 le dice otro comentario. Miren esto. ¿No les parece el colmo de la falta del respeto y del cinismo que el canciller del régimen cubano hable de protestas en los Estados Unidos y mencione que 8 millones de personas en todo el mundo están protestando contra Donald Trump, cuando ellos mismos salen un cubano con una bandera, un cartel y lo persiguen? ¿A usted no le parece que es desvergonzado o es una falta de vergüenza o es vergonzoso absolutamente que aparezca el canciller del régimen mencionando las protestas contra Trump, que lo único que hacen es demostrar la democracia tan hermosa que hay en este país, que usted puede salir, que usted puede protestar, que usted le puede decir a Trump, no te queremos, queremos que te vayas, tú eres un rey, tú eres un miserable, tú eres esto, tú eres lo otro, y tú te vas a tu casa y te duermes tranquilo sin que nadie te toque la puerta. Donde tú puedes poner una figura de Trump, quemar una figura de Trump y no te pasa nada. Sin embargo, tú en Cuba, por menos que eso, usted va preso. Por menos que esto, hay cubanos que fueron condenados a 15 a 20 años de cárcel. ¿Con qué moral y con qué cara sale el canciller del régimen de La Habana a hablar de esto? Díganme ustedes. Díganme ustedes si esta no es otra muestra más del cinismo, del descaro, de la desfachatez, de la falta de vergüenza, del lloriqueo blandengue de estos comunistas. Porque si usted me dijera, en Cuba permiten estas manifestaciones, en Cuba usted puede expresarse libremente contra el dictador, bueno, está bien que usted hable lo que se hace en Estados Unidos, en cualquier otra parte del mundo, pero en Cuba, que el que salga con un cartel diciéndote dinero para el pueblo, no paga esa. Dinero para el pueblo, como dice este cartel, no para la máquina comunista, no para el Partido Comunista, usted lo mete preso. Entonces, ¿de qué estás hablando? Si esto evidencia un creciente descontento con la gestión gubernamental, ¿qué representan los cacerolazos y las protestas de cada día en Cuba? Porque todos los días hay protestas. Y es bueno recordarle al canciller del régimen que Cuba no recibe un bloqueo económico. Cuba tiene un embargo económico por culpa de esa dictadura, que lo único que hace esa dictadura es agredir a su propio pueblo. Pero qué hermosa y qué linda es la democracia, ¿no?
Qué hermoso es ver cuando un pueblo puede salir con libertad a las calles sin miedo a que tú vas a ir preso. Pero esto el cubano no lo puede hacer porque te persiguen, porque te apedrean, porque vas preso. ¿Mm? Entonces, señores, ¿de dónde saca la cara de concreto especial este canciller del régimen cubano? ¿De dónde saca la cara para hablar sencilla y llanamente de algo que el pueblo cubano no puede hacer? Yo quiero leer sus comentarios. Miren otra parte de la manipulación del régimen. Aquí en Cuba Debate, ellos pusieron, Rusia considera que es su deber ayudar a Cuba. Mírenlo aquí. Declaró este lunes el portavoz, dice, Cuba no debe quedarse al margen. Rusia no debe quedarse al margen, sigue hacia abajo, pácata, pácata, pácata. Cuba no recibe petróleo desde el 9 de enero. Entonces, ¿te das cuenta otra mentira del régimen? Te dijeron que llevaban 3 meses sin recibir petróleo. Febrero, marzo son 2 meses, en abril serían 3. Entonces son poco más de 2 meses. Decía el régimen de La Habana, y les voy a buscar las declaraciones cuando dijeron en la mesa redonda, no, nosotros llevamos 3 meses sin que entre un barquito con petróleo aquí. Bueno, no es 3 meses. Son 2 meses y un poco más. Pero nunca te dice aquí, nunca te dice en este reportaje, sí, mucha ayuda, pero nunca te dice que lo conversaron con los Estados Unidos. Nunca te dice, y es la mentira del régimen de La Habana, que entró este barquito tras un negocio con los Estados Unidos y tras la operación del presidente Trump y los aliados, o sea, y el equipo de Trump con su contraparte rusa. ¿Qué creen ustedes? Señores, gracias miles por estar, gracias por conectarse, gracias por seguirme. Como siempre, es un placer que usted llegue, que usted se conecte, que usted comente, que usted comparta. Dice aquí, sigan soñando, hablando cáscara de piña. Bueno, yo hablo cáscara de piña y entonces, Frankie, tú comentas. ¿Qué te hace eso a ti? Un comentador de cáscara de piña. Viva Marco Rubio y Donald Trump forever. No entiendo cómo no dejan entrar el petróleo de los mexicanos y suya a los rusos. Dos grandes diferencias. Uno, el barco ruso fue una ayuda humanitaria, no una compra, no un negocio. Y fue concertado con los Estados Unidos. ¿Lo ha hecho México? Que es el punto número 2. Gracias por el like, pero para obtener la libertad hay que interesarse por Cuba, ni que Cuba fuera la última Coca-Cola. Bueno, para los cubanos sí es la última y la primera. Sin comida, sin luz ni agua, el desgraciado Maduro vive hasta con aire acondicionado. Lo que ocurrió es que se rompieron las negociaciones bajo la presión económica. Ahora viene la segunda fase, la militar. Paciencia, gente. Se estima que la población actual de los Estados Unidos es de poco más de 345 millones de habitantes. Si a eso le quitamos 8 millones, entonces 337 apoyan a Trump. Bueno, es que tampoco fue así. 77 millones votaron por Trump. Recuerda que ese número de 340 y tantos millones incluye a una población que no puede votar y al final al presidente de los Estados Unidos lo eligen los ciudadanos de los Estados Unidos.